Muy buenas tardes para todos. Estamos en vivo. Quiero, antes de empezar el programa, cumplir con un compromiso, porque hoy anduve por la Casa Ronald, que ustedes saben funciona en las instalaciones de Pereira Rosell, albergando familias y niños que necesitan tratamientos e intervenciones. Y bueno, están durante toda la semana festejando el Día del Niño, aunque es el domingo, ¿no? Y me regaló una niña esta obra de arte y me pidió especialmente que dijera que la hizo ella, que no vaya nadie a creer que lo hice yo. ¿Ah? No, es fundamental. Es fundamental. Por supuesto. Lo hizo una niña de Morice que le mandó un beso grande, le mandó beso a todos los niños que estaban hoy ahí, que se llama Soledad, pero miren qué bárbaro. Feliz, enojado. Voto en el exterior sí, voto en el exterior no. ¿Eso te dijo? Esto pasó en el Parlamento ayer, el martes. Para iniciar la encuesta. Beso grande para todos entonces. Sí, vamos a arrancar con ese tema, obviamente, ¿no? Porque además, si bien de fondo lo que estamos todos discutiendo es si nos parece que un uruguayo que está viviendo fuera del país tiene derecho a votar, ¿no? Eso es básicamente. Después tiene cuestión de formas. Y en esa otra discusión está si es constitucional o no lo que se planteó, esta votación, interpretar la Constitución, se avasalla o no a la Constitución en este camino. Quedan varias preguntas por el camino. Nos está acompañando para aclararnos bastante el panorama, al menos desde lo formal, el constitucionalista Eduardo Lust. Gracias por estar aquí con nosotros hoy. Gracias. Pero vamos a repasar primero varias de las opiniones que ya hemos escuchado por allí. A ver, director. Señora Presidenta, hay un problema. Si no, no haría 33 años que lo estamos discutiendo y 9 proyectos de ley. Hemos llegado al disparatario jurídico sublime. Yo no creo que exista antecedentes. Una ley que crea una comisión para impulsar otro proyecto de ley. Por crear una comisión estamos atropellando los poderes públicos, una cosa de loco, jamás vista. Estamos cambiando el pacto electoral, lo acepto. Es una simple comisión que va a mandar un proyecto de ley que va a necesitar 2 tercios. No va a haber 2 tercios para votar lo que traiga esta comisión. O sea, es un saludo a la bandera. La agenda de derecho para el Frente Amplio es prioritaria. Y nosotros este tema lo incluimos en la agenda de derechos. Yo creo que no se da cuenta el partido de gobierno el paso que está dando. El derecho al voto no se pierde por estar en el exterior. El tema no es ya si es justo que los del exterior voten o no voten. No, ese no es el tema. El tema es que pasan por arriba de la Constitución y desconocen el pronunciamiento popular. No acepto, ni en mi nombre ni el de mi bancada, que se diga que se están llevando por delante a la República. No le mientan más a los uruguayos. Le dijeron que no al epistolar, al consular y a cualquier tipo de voto en el año 2009. Y ahora le tienen miedo al voto de los uruguayos y quieren reformar esto. Acá estamos discutiendo sobre el fondo del asunto y nosotros hemos dado muchas razones sustantivas para reconocer el voto de los uruguayos en el exterior. Y no he escuchado una sola razón sustantiva, no formal. ¿Qué ley? Esto no es una ley, esto es un engendro y un mamarracho. Y es terrible escuchar los planteos reaccionarios y xenófobos que proponen borrar del padrón a los que residen en el exterior. Y este es un proyecto que es una felonía, porque traiciona y es desleal con el pueblo uruguayo. Es perder el tiempo decir si estamos siendo coherentes o no con las disposiciones del voto que prevé nuestra Constitución de la República. El voto exterior para este gobierno, para esta fuerza política, es un tema de agenda. ¿Se le va a poner multa a los 529.000 uruguayos que viven en el exterior? Entonces, señor presidente, que es un afán recaudatorio cobrarle multa. Eso no me extrañaría, ¿eh? Realmente. Es adentro de la Constitución lo que me sirve y afuera de la Constitución también lo que me sirve. A esta fuerza política nadie la llama antidemocrática y no se va a arrugar porque vengan acá a gritar o a decir y cuando se vota me voy o lo que sea. El mundo en que vive el gobierno de Frente Amplio, digo con total respeto, es un mundo de ficción. Nuestra diáspora en el mundo tiene derecho a ejercer un derecho como el derecho al voto. Lo estamos diciendo con absoluta responsabilidad. No se está interpretando nada. Se está creando una norma constitucional. No se pueden arrastrar los problemas durante décadas, señora Presidenta. En algún momento hay que resolverlo.
Bien, nos está acompañando en este momento, junto con Diego Travieso, está el senador Pedro Bordaberry, a quien, bueno, se lo veía participar de esta discusión acaloradamente, que va a esgrimir sin duda las razones por las cuales entiende que se entiende contrario, ¿no?, a la propuesta del voto de uruguayos afuera. Ahora, le pregunto ya por adelantado, porque la senadora Moreira decía, no escuché desde la oposición una sola razón sustantiva, que las razones eran formales y apelaban a el tema de si es constitucional o no, si se está violando la Constitución o no, o el tema de la interpretación. Pero sustantivamente, ¿por qué no? Es algo que tal vez estaría bueno si el senador tiene, tiene argumento. Buenas tardes. Hola Victoria, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Estábamos escuchando las frases. Primero preguntarle cortito antes, Victoria, cómo le va a Bordaberry, un gusto estar con usted. Bien, un placer. Saludos a Victoria y a todos los que la están acompañando ahí en el panel. Una sesión muy acalorada, ¿es así? Cortito nada más, porque la gente mucho no ve las sesiones, fueron casi 7 horas. ¿Son así todas las sesiones o solo interpelaciones o este tipo de temas que son realmente muy debatibles? No, este es un tema muy importante, no solamente por el fondo, sobre todo es porque están pasando por arriba de la Constitución. Entonces, esto no es un tema formal, es un tema constitucional. Y obviamente que cuando no se cumplen con los preceptos constitucionales es que se da este tipo de discusión. Y no solamente eso, no se cumple con la Constitución y además no se cumple con lo que decidimos los uruguayos en el 2009. Que ayer quedó claro además y al final lo aceptó el Frente Amplio. En el 2009 el Frente Amplio decía, no, fue solamente voto epistolar. No, si tú vas a la Corte Electoral y ves lo que se propuso y lo que votamos, se votó el voto epistolar y cualquier otro tipo de voto que dé garantías, o sea, consular, etcétera. Se votó el voto en el exterior. Entonces, obviamente, se da ese tipo de calor cuando el Frente Amplio quiere pasar por arriba de la Constitución y además no quiere respetar lo que los uruguayos votamos. Entonces, ahí es donde muchas veces se dan estos intercambios. Y con algunos argumentos, caso de Moreira, dice, lo que pasa es que hace muchos años que estamos con el mismo tema y no lo resolvemos. Sí, no lo resolvemos porque necesitamos que los uruguayos lo voten y reformen la Constitución. Esa es la realidad. Sobre el fondo que preguntaba Victoria en sí, yo la verdad que soy muy crítico de esto, ¿no? Porque creo que el que vota, sobre todo, tiene que estar muy enterado de lo que está pasando en el país para poder votar. Lo decía el senador Heber. Él tiene 2 hijas, él se enviudó de una ciudadana italiana y tiene 2 hijas que tienen ciudadanía italiana. Y cuando vienen a votar, las hijas llaman a los parientes en Italia y le dicen, che, ¿qué tenemos que votar? Porque no siguen el tema. Entonces, no es un tema de decir alegremente, otra mentira que se dice es, esto es un derecho humano, dijeron ayer, y citaban tratados internacionales, no los leen. Citaron el Pacto de San José de Costa Rica y el Pacto de San José de Costa Rica dice que es un derecho político, pero dice que la legislación del país puede limitarlo por una cantidad de motivos, entre ellos por donde reside el nacional. O sea que en realidad no es todo como lo presentan. Y bueno, va por ahí. Victoria, te ¿Cuál escuchamos. sería la razón por la cual el Frente Amplio está tan comprometido obviamente con su agenda de derechos en general, pero de incluir este tema también? ¿Por qué? Aún muy a pesar de la expresión uruguaya en el 2009, tal como usted señalaba. Quiere sacar una ventaja electoral en la elección del año que viene, el Frente Amplio. Yo no tengo ninguna duda. Pero ¿cómo sabemos que todos los uruguayos afuera votarían al Frente Amplio? ¿Por qué estaríamos tan seguros de eso? Está bien, pero pero lo plantean faltando un año. Esto es un tema para discutir en el primer año de que se instaló el Parlamento, no cuando falta menos de un año para la elección. Y ellos sienten que tienen más votos afuera que los otros partidos. Entonces, y si tú lo ves en una cantidad de cosas que están haciendo, estás viendo que hay una gran preocupación del Frente Amplio con la elección del año que viene. Le dieron media sanción a una ley que establece que la publicidad en televisión y en la radio va a ser gratuita para todos los partidos. Pero de esa publicidad, casi la mitad se la queda el Frente Amplio. 4 veces más que el Partido Colorado.
y está ya para salir de diputados a menos de un año. Quieren integrar el Consejo Consultivo Audiovisual, que es una entidad que va a ser, va a controlar a los medios de comunicación a partir del 1 de enero. Sí, va a controlar a los medios a partir del 1 de enero del 2019. Y ahí quiere tener 4 miembros designados por el Frente Amplio en 5. Bueno, todos estamos viendo esta publicidad disfrazada de campañas de bien público que está haciendo el Poder Ejecutivo, que termina siempre con la frase Presidencia de la República, un Uruguay para todos, y que no paga nadie, y el uso excesivo de las cadenas de radio y televisión. Son todas cosas que a mí me indican que porque si lo comparás con lo temporal, lo estás haciendo a menos de un año de la elección, decís, che, pero ¿por qué este embate del Frente Amplio ahora por aprobar todas estas cosas? Justo cuando viene la elección y justo cuando las encuestas, después de mucho tiempo, le dan al Frente Amplio que no tiene la seguridad de que va a ganar. Entonces, a mí me parece que el elemento temporal en la interpretación de esto es muy claro, ¿no? Perfecto. Senador, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, Diego. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, Victoria. Bien. Luz, ¿a la Constitución hay que interpretarla o no? ¿Siempre? Como toda norma jurídica se interpreta. O sea que nosotros siempre estamos interpretando la Constitución. Lo que no es común, pero está bien que se haga si es necesario, es interpretar la Constitución con una ley. ¿Por eso sería reformarla? No, lo que pasa es que cuando la Constitución tiene algún vocablo o alguna palabra que puede ser oscura, como dice la doctrina, sí, o que admita más de un contenido, sí, a los efectos de evitar confusiones, es bueno, y la Constitución le permite a la Asamblea General, interpretar la Constitución para darle una certeza a ese vocablo que de pronto es incierto. Bien, ¿y esa interpretación se expresa como? ¿No una ley? ¿Cómo debiera expresarse? No, se expresa mediante una ley. Ah, bien. Es decir, que para interpretar la Constitución hay que aprobar una ley. Bien. Que fue lo que se hizo. Se aprobó una ley interpretando la Constitución. Eso se hizo en el Parlamento. Bien. El tema, si vamos al caso puntual de la ley aprobada... ¿Era necesario? No era necesario. Es decir, primero, es una ley que yo comentaba antes de ingresar acá al programa, que tiene una curiosidad, que tal vez la usemos en la Facultad de Derecho. O tal vez no, seguramente la voy a usar. Es una ley que tiene 4 artículos y 4 inconstitucionalidades. Es algo curioso, es decir, una inconstitucionalidad por artículo. Primero, no es una ley interpretativa porque la ley interpretativa aclara un concepto que no está claro. Y la Constitución es muy clara, es decir, que no en este caso concreto. En este tema puntual, sí. Hay otro artículo, por ejemplo, que yo a veces manejo que dice: los ministros de Estado gozarán de las mismas inmunidades que los legisladores en lo que fuera pertinente. Entonces, ese giro en lo que fuera pertinente se presta para mucha interpretación. Pero hay otro, la enorme cantidad la gran mayoría de los artículos de la Constitución son muy claros. Y este es un ejemplo de un artículo transparente, que no es necesario interpretar. Es decir, que la primera inconstitucionalidad sería que mediante una ley que no interpreta... ¿Se pretendiera interpretar algo que no requería interpretación? No, porque en la interpretación le cambia el texto a la Constitución. Al cambiar el texto no la está interpretando, está diciendo algo que la Constitución no dice. Entonces, la primera inconstitucionalidad es que es una ley que se denomina interpretativa pero que no interpreta, porque no hay ningún término a interpretar, que después lo vamos a leer en un minuto porque es muy breve el artículo y usted se va a dar cuenta que... A ver, ¿me lee el famoso artículo en cuestión? Son 2, ¿no? Sí, sí, porque lo mejor es la lectura. Sí. La ley dice así: declárase con carácter interpretativo de los artículos 7.7, párrafo 1 y 81 de la Constitución que el hecho de residir fuera del país no obsta al ejercicio de los derechos y obligaciones inherentes a la ciudadanía. Ahora, usted lee el artículo 77, párrafo 1. De la Constitución. De la Constitución, que esta ley dice no obsta. Y el artículo 77 dice: todo ciudadano es miembro de la soberanía de la nación y como tal es elector y elegible en los casos que se designará. Es decir que el hecho de estar afuera no obsta,
Y no tiene relación ninguna con lo que dice acá. Acá no dice ni que obsta ni que no obsta. No dice nada. Dice que todo ciudadano es miembro de la soberanía. Como tal es elector y elegible. Pero dice algo muy importante este párrafo. Dice, el sufragio se ejercerá en la forma que determine la ley. Es decir, que el constituyente, ¿qué hizo? El constituyente dijo, todo ciudadano es elector y elegible. Ahora, ¿cómo se materializa esa elección? Lo debe decir la ley. ¿Y eso es lo que Uruguay nunca terminó de resolver? No, Uruguay el que está afuera. No, Uruguay lo resolvió desde el año 1928 en adelante. Se han aprobado una enorme cantidad de leyes que reglamentan esta obligación. Esa reglamentación dice, y eso es discutible, estará bien o está mal, pero nosotros no juzgamos si está bien o está mal, nosotros decimos lo que dice. Sí. Que para votar hay que venir o estar en el Uruguay. Es decir, que cuando el legislador reglamentó la obligación del derecho al voto... Derecho al voto. Reglamentó en aquellos años, y se ha venido repitiendo, que para ejercer ese derecho se puede hacer solamente estando en Uruguay. Lo que O viniendo, y eso es lo que se entiende como injusto, porque claro, cualquiera que uruguayo afuera puede votar, pero tiene que venir, y ahí ya se genera la división entre los que pueden venir y los que no pueden venir. Claro, pero ese es un problema que al constituyente le es indiferente. El constituyente plasmó esta solución. Sí. Puede ser justa o injusta. Yo estoy de acuerdo estamos de con usted. acuerdo. Pero la Constitución no dice eso. Dice lo que dice. Bien. Después, o sea que la primera inconstitucionalidad es que no es una ley interpretativa, porque además esta ley usted vio que dice que interpreta el artículo 81. Sí. Y el artículo 81 dice lo siguiente, la nacionalidad no se pierde, etcétera, no, esa parte no interesa, pero sí interesa, dice, bastando simplemente para recuperar el ejercicio del derecho de ciudadanía, o sea, para recuperar los derechos del ciudadano. Sí, sí, entre ellos votar. Claramente votar. Avecinarse en la República e inscribirse en el registro cívico. Es decir, que este artículo prevé la situación del ciudadano que no está en el Uruguay. Pero ahí avecinarse... Bueno, avecinarse. ¿Es esa la palabra clave de este...? Bueno, avecinarse. Usted, si me permite, yo le voy a hacer como que estuviéramos tomando un examen. Usted es la estudiante. Estamos en la facultad. ¿Puede creer que tengo una suerte que sonó la campana? ¿Tengo que hacer una pausa? Cosa de qué suerte. Pausa. Avecinarse, a buscar. No, mentira, dígame. Yo le digo a usted. Pensé que era cierto. Bueno, sí, es que me están enloqueciendo. Hace un minuto me dijeron pausa. Y ahora me dicen no. De pronto perdemos el hilo, por eso. Si yo le digo a usted, la nacionalidad no se pierde ni por... Bastando simplemente para recuperar el ejercicio de los derechos del ciudadano, avecinarse en la República. Sí. Entonces yo le leo eso a usted y le digo a usted, que es la alumna, de esa lectura, ¿a usted qué palabra le parece que es oscura o no clara? Bueno, avecinarse sería la única que no estaría 100% segura. Ahí está. Muy bien, aprobada. Es decir que... No regale nota. No, la nota aún no se la di, pero me refiero... Ahora, dése cuenta usted, la palabra que no es clara es avecinarse. Ahora, ¿qué hizo el Parlamento? En el año 2011, dictó una ley interpretativa. En el 2011, que dice lo siguiente. Dice, sustitúyese el artículo 4 de otra ley que era anterior y dice lo siguiente. Interprétase el artículo 74 de la Constitución en el sentido que debe entenderse por avecinamiento. A ver. Se remite a otro artículo. Y es la realización de actos que pongan de manifiesto de manera inequívoca la voluntad de la persona en ese sentido. Por ejemplo, dice la ley, la permanencia en el país por un lapso superior a 3 meses. Ah, no es venir, votar y me vuelvo. Acá hay una ley del año 2011. La ley 18.858 le dio un contenido a la palabra avecinarse. Además dice, ¿qué quiere decir avecinarse? Una demostración inequívoca que la persona quiere quedarse. La permanencia en el país por un lapso superior a 3 meses... Y después da otros ejemplos, el arrendamiento, promesa de adquirir, la instalación de comercio, etc. Esta interpretación de este artículo se hizo para otro artículo que habla de la ciudadanía. Bien, pero podría aplicar para esto. Pero como el artículo 81 no aclaró el vocablo avecinarse, nos debemos remitir a la ley que lo aclaró en otro artículo. Entonces,
Entonces, la primera inconstitucionalidad es que no es una ley interpretativa porque no interpreta, dice otra cosa. La segunda inconstitucionalidad, voy rapidito, es lo que dice el numeral 7º del artículo 77. Ese sí le pido que me lo cuente después de la pausa, ¿le parece? Bueno, cómo no. Vamos a poner la pregunta, en realidad ya hace rato que está circulando. Es impresionante la cantidad de gente que está votando en Facebook, en nuestra encuesta en Facebook, si los uruguayos deberían poder votar en el exterior. Yo supongo que la mayoría que vota, como cualquiera de nosotros podría votar en esta encuesta, tal vez está muy lejos de tener estos conocimientos o de tener idea de esta discusión constitucionalista, jurídica, ¿no? De artículo más, artículo menos. Y que en el fondo la pregunta, y es lo que también es muy debatible y es lo sustantivo, si de verdad una persona que vive en el exterior, por más uruguayo que sea, pero que está ajeno a las cosas que ocurren en el Uruguay, o por más que esté enterado porque tiene familia, pero no padece ni se alegra de las consecuencias de lo que vota, ¿no? Porque en definitiva vota y elige un gobierno, pero después no está para vivir ese gobierno, en las buenas y en las malas. Eso es lo que de alguna manera me parece nos estamos preguntando todos. Hacemos una pausa, voten y a la vuelta seguimos con este debate. En el exterior también.